Espero que se encuentren bien. Primero que nada, quiero excusarme con ustedes porque no tuvimos la oportunidad de poder reunirnos hoy, pero no por eso. No quería dejar pasar por alto este día y más que nada por el tema que se supone que habláramos el día de hoy, que era acerca de las emociones. El tema que vamos a estar hablando de hoy, pues es básicamente la conclusión de todas esas emociones que hemos venido hablando durante todos estos meses pasados. En el día de hoy nos encontramos en una actividad en la iglesia, que es una actividad de matrimonios, donde vamos a estar, entre otras cosas, pues sirviendo, pero también somos parte de la actividad. Quiero que me excusen, me pareció un poquito malo la garganta, así que de momento pues me van a estar escuchando como que aclarando la garganta o tosiendo un poco, ¿verdad? Nada, lo que quería compartir con ustedes de manera breve es básicamente sobre, como les decía, la conclusión de lo que eran las emociones. Quiero hablar un poquito sobre todo lo que estuvimos hablando en todas estas semanas o tal vez hacer un compendio. Y una de las cosas más importantes que yo entiendo que debemos de tener claro es que las emociones son sensaciones físicas que se combinan con los pensamientos, las creencias, eventos personales, particulares. Nosotros podemos tener eh, dos personas en este oasis, por ejemplo, mi esposa y yo, me voy a poner de ejemplo, podemos tener la misma situación y yo estoy 100% seguro de que no necesariamente en esas dos situaciones vamos a reaccionar de manera igual. Probablemente ya con el tiempo, ¿verdad? Que llevamos juntos, pues probablemente hayan ciertas similitudes en la cuestión de cómo nosotros reaccionamos. Porque uno hemos aprendido del otro, o sea, nos hemos complementado. Y básicamente en ese ejemplo puedo poner también a, a José Miguel y a Laura, que son nuestra pareja de este oasis, donde básicamente pues la voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a ser una sola carne a través del matrimonio y es lo que nos exhorta a Dios a que nosotros caminemos en esa dirección. ¿Okay? Y le hablo directamente a ellos porque, como les decía, son el matrimonio de nuestro oasis. Y en base a eso, pues deben de existir similitudes entre ustedes debido al tiempo que llevan juntos y a la relación que ustedes tienen. Pero si hablamos de dos personas que no tienen absolutamente nada que ver, pues sí, básicamente van a haber unas diferencias marcadas de cómo esas dos personas reaccionan frente a una situación. Probablemente, eh, vamos a suponer, voy a poner otra vez el ejemplo de Desiree con respecto a su mudanza. Cuando ella tuvo su percance con el vehículo que transportaba su mudanza, ella dijo, Dios, tú tienes el control, Dios, tú tienes el control. Probablemente yo en lo personal, que tal vez trato de remontarme a la situación de ella, yo probablemente diría, Dios mío, ¿por qué me pasan estas cosas? O sea, ¿por qué está sucediendo esto así? O sea, mi reacción sería diferente y es lo que te quiero llevar con este ejemplo. Y es que Dios nos ha creado, ¿verdad? Para experimentar respuestas fisiológicas a lo que sentimos. Es imposible que ser un humano y no experimentar emociones. Pero todas esas emociones van a estar atadas a nuestras experiencias personales, a cómo nosotros eh, cuál es nuestro trasfondo y de acuerdo a ese trasfondo, pues nosotros reaccionamos emocionalmente hablando. Pero por eso es que durante estas semanas hemos venido hablando sobre diferentes emociones, las cuales hemos aprendido cómo manejarlas y a pesar de que son emociones que Dios las puso en nuestro corazón, que Dios las puso en nuestro ser humano, debemos de tener control sobre ellas. Entonces, lo que sentimos está conectado a lo que pensamos sobre personas y las cosas. Acuérdense cuando hablamos en esta semana de lo que son las expectativas, que muchas veces nosotros nos frustramos, nos indignamos, nos enojamos
porque nosotros tenemos expectativas de cosas y de personas que cuando nosotros no llegamos a esas expectativas, pues entonces ahí es donde nosotros eh, perdemos el control sobre esas emociones, ¿ok? Así que las emociones son una interacción entre lo que sucede en nuestro cuerpo y lo que sucede en nuestra mente. Como hemos aprendido, hay emociones buenas y hay emociones no tan buenas. Todas son normales. La alegría es una emoción muy buena. La tristeza es una emoción muy buena. Pero la indignación, la frustración, el enojo, si no lo sabemos canalizar, si no lo podemos manejar o como en un momento dado se los he dicho durante los mensajes que hemos hablado, si no podemos regular la duración y la intensidad de esa emoción, pues entonces se sale de control. No debemos permitir que una emoción incorrecta nos domine en nuestro actuar y en nuestra forma de pensar, porque a través de eso podemos herir a otras personas por nuestra emoción. Ahora, nuestras emociones, al igual que nuestra mente, nuestro cuerpo, están influenciados en gran medida por la caída del ser humano, por el pecado. Sabemos que el pecado entró a través de Adán y Eva en nuestra naturaleza. En otras palabras, nuestras emociones están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa y esta es la razón por la cual es necesario controlarlas. ¿Ok? Dios depositó esa parte en tu vida, Dios la depositó en esa parte en tu vida, pero tú tienes que controlarla. Tú tienes que tener esa parte de tu ser humano y más adelante, controlado, y más adelante quiero decirte o recordarte parte de lo que nosotros hablamos durante esta semana. La Biblia nos dice que tenemos que ser controlados. ¿Por qué? Que aquí es donde está la clave. Tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones. Quiero que tengas en cuenta eso, que el control que debe haber por de tu vida no debe ser controlado por Juan Carlos, no debe ser controlado por Jacqueline, no debe ser controlado por Rocío, no debe ser controlado por Desiree, no debe ser controlado por Cecilia, no debe ser controlado por José Miguel, por Laura, no debe ser controlado por ninguno de los miembros que están en este momento escuchando esto. Ninguno de ustedes debe ser controlado por el Espíritu Santo, porque es que debe de existir un ente el cual conozca el interior de cada uno de nosotros más que a nosotros mismos, para que entonces podamos nosotros controlar las emociones, porque por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Quiero que anotes estos versos: Romanos 6, Efesios 5 al 15 al 18 y Primera de Pedro 5, 6 al 11. Te los voy a repetir para que los anotes y los leas con calma. Romanos 6, Efesios 5, 15 al 18 y Primera de Pedro 5, 6 al 11. Ahora, si nosotros reconocemos nuestras emociones y las llevamos ante Dios, entonces podemos presentar nuestros corazones ante Él y permitirle que haga su obra en nuestros corazones y que dirija nuestras acciones. A ver, esto puede significar simplemente que Dios nos consuela, nos reafirma y nos recuerda que no debemos de temer. Otras veces puede que Él nos lleve a perdonar o a pedir perdón. Y me quiero detener en esta parte porque quisiera que hoy que estamos concluyendo este tema, si todavía al día de hoy, si todavía al de hoy no has perdonado, como yo te dije en un momento dado que hablamos sobre el perdón, si no te has perdonado a ti mismo, hoy aprovechar este día en el que nosotros vamos a concluir este tema para que tú reflexiones y pienses en eso. ¿A quién yo tengo que perdonar? ¿A quién yo no he perdonado? O tal vez yo no me he perdonado a mí mismo por algo que sucedió, alguna situación que ha sucedido. Así que quiero que aproveches este día y este tiempo, que aunque no estemos conectados en vivo, estamos conectados a través de esta grabación. Y quisiera que por favor reflexiones en esto. Y antes de terminar este día o esta semana, pues pienses en ese hecho y si tienes que hacerlo de una vez por todas, tomes la decisión, como te dije hace un momento, por el medio del Espíritu Santo, que tomes esa decisión de perdonar.
Me muevo. Más adelante. Y si reconocemos nuestras emociones y las llevamos ante Dios, entonces podemos presentar nuestros corazones ante Él y permitirle que haga su obra en nuestros corazones y que dirija nuestras acciones. A veces esto puede significar simplemente que Dios nos consuela, como les había mencionado. Hemos aprendido mucho acerca de 12 emociones a lo largo de estas semanas y tenemos que aprender a manejarlas en nuestras vidas. Recuerda, una persona que no controla sus emociones no puede alcanzar una vida exitosa. Y probablemente en tu vida tú tienes muchos anhelos, tú tienes muchos deseos, tú tienes muchas metas, pero no las has podido todavía llenar en tu vida porque existen esas emociones que todavía no han sido controladas y por lo tanto no has podido alcanzar esa vida exitosa que es la que quiere Cristo Jesús en tu vida. La forma de manejar nuestras emociones es mediante nuestro crecimiento, en nuestro caminar con Dios. Ahora, para poder culminar, porque quiero ser breve en este momento contigo, porque quiero orar, quiero dejarte solamente una idea que es la que entiendo que es más importante en todo este momento y es la renovación de nuestra mente. En Romanos 12, 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira lo que dice este verso. Aquí hay una condición. Discúlpame. Aquí hay una condición. Dice, primero, no te conformes a este siglo, sino que transforma tu entendimiento por medio de la renovación. O sea, tienes que renovar tu entendimiento, todo lo que tú has entendido al día de hoy de una manera por medio de la enseñanza que has recibido a través del mundo, a través de diferentes situaciones que te han pasado en tu vida, de vivencias, de creencias y de todas las cosas que han pasado por tu vida, pues a través de todas esas cosas tú has desarrollado un pensamiento. Lo que la palabra te dice es que tú tienes que renovarlo para que entonces, gracias a ese renuevo que tú recibiste, van a pasar unas cosas en tu vida y eso es que tú vas a comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. O sea, si no pasa una cosa, no va a suceder otra. Y es lo que hemos querido llevarte alrededor de todas estas semanas en el análisis de las emociones. Lo que hemos querido hacer es llevarte a ese punto, a que tú renueves tu entendimiento para que entonces puedas comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y obviamente a través del poder del Espíritu Santo, que es el que produce en ti el dominio propio. Y me paro un momentito en ese punto. ¿Por qué? Porque ese dominio propio es el que a ti te da control sobre tus emociones. Cuando tú tratas de controlar tus emociones a través de, como decía al principio, del poder de Juan Carlos, del poder de Jacqueline, del poder de Laura, del poder de José Miguel, del poder de Lourdes, del poder de cada uno de los que están viendo este video hoy, ahí es donde la cosa se complica, porque acuérdate, tú vienes con un bagaje, tú vienes con un, no sé cómo se dice eso en español, con una con un pasado que te viene arrastrando, que vienes arrastrando, y esa es tu experiencia, eso es lo que tú has aprendido. O sea, la manera de tú reaccionar frente a una situación es como te enseñaron. Si tal vez tus padres cuando tú llorabas te daban todo lo que tú querías, pues obviamente aprendiste que a través de llorar y de pelear y de esto, obtenías las cosas, pues obviamente esa es la manera natural que tú aprendiste a pedir las cosas o tal vez a obtener las cosas. O tal vez fuiste una persona que por el contrario tuviste que luchar por lo que tenías y entonces de esa manera pues las cosas no te llegaban fácil. Así que la manera que aprendiste a obtener las cosas fue a través de lucha. Y cuando algo te viene fácil, pues tal vez no lo entiendes
que es la manera correcta, porque no fue la manera en que fuiste enseñado. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si nosotros tratamos de manejar nuestras emociones y controlar nuestras decisiones a través de nuestra voluntad propia, pues primero no vamos a conocer la buena voluntad de Dios en nuestra vida. El propósito que Dios tiene para nuestra vida no lo vamos a lograr, no lo vamos a ver cristalizado. ¿Por qué? Porque no he renovado mi entendimiento, no he salido del pensamiento de mi yo, de Juan Carlos, y no he podido llegar a conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora, en Gálatas 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oye lo que dice allí, esos son los frutos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, el pastor nos decía una frase en estos días y nos decía, si el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo tiene que verse, pero no esperes ver un fantasma volando para tú poder creer que el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo se muestra en ti, se hace físico en ti a través de unos frutos. Y esos frutos son los que dicen en Gálatas 5, 22 al 23. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo puedo demostrar en mi vida que mi Espíritu Santo está dentro de mí? Pues yo tengo que tener amor, yo tengo que tener gozo, yo tengo que tener paciencia, yo tengo que tener benignidad, yo tengo que tener bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas son las que hacen evidente en mi vida que el Espíritu Santo está en mí. O sea, no que yo le ponga las manos a la gente y la gente no se caiga, o que la gente me ponga las manos a mí y yo no me caiga. Esos son manifestaciones del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo está en mí. Y es que el Espíritu Santo ha decidido manifestarse de esa manera conmigo, y es que yo necesito en mi vida que se manifieste así, o la persona que lo recibe, que se ríe, que llora, que salta o lo que sea. Son manifestaciones que las personas necesitan, pero no significa que el Espíritu Santo realmente esté en mí, porque la palabra en Gálatas dice que el Espíritu Santo se manifiesta a través de frutos. Y son los que, te vuelvo y te repito, están en Gálatas 5, 22, 23, que lo puedes leer con detalle más adelante. Así que es importante que nosotros tengamos claro cuáles son esos frutos y cómo yo demuestro que el Espíritu Santo está en mí. A través de esos frutos que te acabo de mencionar, yo compruebo que el Espíritu Santo está en mí, y entonces cuando el Espíritu Santo está en mí, es cuando entonces tenemos dominio propio sobre nuestras emociones. Y para que nuestras vidas sean transformadas completamente, necesitamos un impulso diario de principios bíblicos. Como yo les decía, un impulso diario, oye eso. Como yo les decía, es bien importante que esta búsqueda tú la tengas diariamente. O sea, no esperes solamente los viernes para recibir una inyección de la palabra de Dios y qué pasa durante la semana. ¿Ok? O sea, es importante que cada uno de nosotros entendamos que debe de haber un impulso diario de principios bíblicos, un deseo de crecer en el conocimiento de Dios y pasar tiempo meditando en los atributos de Dios. Debemos tratar de conocer más de Dios y compartir más de nuestros corazones con Dios mediante la oración. La comunión cristiana es otra parte importante del crecimiento espiritual. Yo no sé si tú has escuchado este dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Este compartir que nosotros tenemos, disculpa, este compartir que nosotros tenemos todos los viernes, es importante que tú te relaciones con gente que cree igual que tú, que piensa igual en tú, que te impulsa a Dios, que te impulsa a creer, que llena tu fe, que acrecienta tu fe, porque esa comunión, vuelvo y te repito, no sé si has escuchado ese dicho que dice, mira con quién anda y te diré quién eres. Esa comunión que tú tienes con gente es la que también te va a ayudar a ti, a ayudarte a crecer en tu vida espiritual y a relacionarte más con el Espíritu Santo, porque tú escuchas esas experiencias que la gente tiene y tú también quieres experimentar esas experiencias. Y es verdad, básicamente parte de lo que quiero terminar. Quiero hacer una dinámica, quiero dejarte una tarea
en el día de hoy para que la hagas, para que aunque no estemos conectados en vivo, definitivamente pues de alguna manera nos conectemos a través de esta tarea que quiero dejarte, ¿verdad? Pero la voy a dejar para el final. Finalmente caminamos con otros creyentes, como te decía, y nos ayudamos los unos a los otros a crecer en la fe, así como en la madurez emocional. Lo mejor que podemos hacer en cada momento es recurrir a Dios. Solo por medio de Él lograremos manejar nuestras emociones y Él te sostendrá ante cualquier situación. Recuerda que Dios no deja nunca a sus hijos. Confía en Él. ¿Ok? Así que conéctate con nosotros, es bien importante, saca este tiempo para nosotros, como te dije, estoy sacando este tiempo para independientemente que no nos veamos en vivo, pues estar conectado contigo. Así que conéctate con nosotros, conéctate con gente de fe, conéctate con gente que hable el mismo idioma tuyo. Como te dije, dime con quién andas y te diré quién eres. Es bien importante que te conectes con gente que habla tu mismo idioma. ¿Ok? Y cuando hablo tu mismo idioma, hablo del idioma espiritual, no hablo del idioma como español, inglés, etcétera. Hemos llegado al final, como les dije, de esta hermosa serie de emociones. Nuestra oración es que Dios haya podido tocar tu corazón en estas últimas semanas. Le pedimos a Dios que ponga en ti un nuevo corazón y una mente renovada. A partir de hoy, tus emociones no dominarán tu vida, sino que tú vas a dominar esas emociones. No a través de tu propia fuerza, sino como te dije, a través del Espíritu Santo, que es aquel que te da dominio propio. Es aquel que permite controlar esas emociones para que de tal manera que algo que es bueno que Dios depositó en ti no se convierte en algo malo que llegue a redundar en un pecado. Así que, ¿cuál es la tarea que quiero dejarte? Bien sencilla. A través de los chats, Jacqueline tiene un chat con ustedes, así que quiero que tú me compartas y quiero que seas honesto, ¿verdad? En este sentido. Y quiero que seas honesto en el sentido de compartir esa emoción que al día de hoy probablemente todavía te está costando trabajar con ella, sea el enojo, sea el arrepentimiento, sea el perdón, sea la felicidad, la alegría, sea el miedo, sea la incertidumbre. Cualquiera de esas emociones que hemos venido hablando durante toda esta semana, quiero verla que seas honesto primero contigo mismo, segundo con Dios. Y el propósito de todo esto es básicamente ponerme de acuerdo contigo para orar por esa emoción, para que el Espíritu Santo sea aquel que tome el control sobre ella. Y entonces, vuelvo y te repito, una de las claves que te quiero dar, que fue el que te la di en estos minutos que estuvimos hablando, es el perdón. Es bien importante que para que tú comiences a liberar cosas en tu vida y logres alcanzar la vida exitosa que Dios quiere en Cristo Jesús contigo, es importante que tú perdones. Así que, aunque me compartas esa emoción, me voy a poner de acuerdo contigo, vamos a orar por eso, pero es bien importante que tomes responsabilidad sobre lo que te toca a ti. Y lo que te toca a ti es lo que te estoy comentando. Es importante que tú perdones, no solamente a los demás, sino a ti mismo. A veces hay personas que no tienen ningún problema con perdonar a los demás, pero tienen problema con perdonarse a sí mismo por situaciones que han pasado. Así que compárteme eso, quiero orar contigo y quiero hacer una oración final para terminar y concluir esto. Así que esperamos. Esto va a ser completamente privado, así que lo vas a compartir a través de WhatsApp. Básicamente, pues, como les dije, le vas a enviar un mensaje a Jacqueline. En el caso de José Miguel, me envías un mensaje a mí, ¿verdad? Para que cada uno, ¿verdad?, trabaje sus emociones en el mismo sexo, ¿verdad? Hombres con hombres, nenas con nenas. Así que, nada, abre tu corazón con nosotros y créele a Dios y créele al Espíritu Santo que va a estar con nosotros y nos va a dar el poder para poder entonces dominar esas emociones y seguir adelante y poder ver todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que te damos gracias, Dios, por tu amor y misericordia hacia nosotros, porque hemos aprendido por medio de tu palabra que las emociones se pueden dominar, que ellas no nos dominan a nosotros, sino que a través de tu Santo Espíritu, que es aquel que nos da el dominio propio, podemos nosotros controlarlas, regularlas y poder tomar control sobre ellas, sobre esto algo tan hermoso y precioso que tú nos has dado para, Señor,
para poder ser un ser humano. Señor, sabemos que podemos confiar en ti en todo momento. Te pedimos que tú nos des de tu Santo Espíritu para poder tener dominio propio sobre cada una de estas emociones que hemos venido. Y quiero, Señor, que en este momento tú selles, Padre, este momento como un momento representativo en el cual cada uno de nosotros vamos a tener un nuevo comenzar a través, Señor, de esa experiencia que vamos a tener de poder dominar esas emociones que tú has puesto en nosotros. Y no solamente eso, sino que también la gente pueda ver a través de esos frutos que el Espíritu Santo nos da. A través de cada uno de esos frutos la gente pueda ver, Señor, que tú estás en nosotros y haya esa sed de nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, Señor, de todo aquello que nos rodea, haya esa sed de conocerte a ti también porque ven algo diferente en nosotros y ven que no reaccionamos de la manera que tal vez el mundo nos ha enseñado a reaccionar. Que tal vez frente a diferentes situaciones que nos enfrentemos, reaccionemos con amor, con paz, con benignidad, con templanza, Señor. Que reaccionemos de una manera sobrenatural, que no es lo natural que el mundo, Señor, nos ha enseñado o que nuestras experiencias del pasado de nuestra niñez nos ha enseñado a poder reaccionar. Espíritu Santo, en este momento, Señor, te pido que donde quiera que cada una de las personas que están escuchando, Señor, ahora mismo mi voz y están recibiendo este mensaje, Padre Santo, yo te pido que tú ahora mismo, Señor, te pido que tomes control de cada una de sus emociones. Que tú, Padre Santo, en este momento, ese dominio propio que tú nos prometes, Señor, en este momento nos ayudes, Padre, a poder seguir adelante a través de cada una de estas experiencias que hemos tenido, a través de las enseñanzas que tú nos has dado, a través de todas estas semanas que hemos venido viendo cada una de estas emociones, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Sello este momento, Señor, de conclusión como un sello, Señor, que tú nos has dado, una señal que tú nos has dado sobre la cual tu Espíritu Santo ha venido dentro de nosotros y has tomado control de nuestras emociones, Padre. Te doy gracias por este tiempo y bendigo a cada uno de mis hermanos que están en este momento, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Recuerda la tarea que te dejé. Así que por favor mantente conectado con nosotros y te amamos mucho. Eh, Te esperamos la semana que viene, empezamos una nueva serie, así que mantente con nosotros conectado, te amamos y como dice Jacqueline, me despido a la 1, a las 2 y a las 3.